Hola jóvenes, vamos a continuar con la sexta clase de la materia de mantenimiento y redes de cómputo, la cual tiene por nombre mantenimiento físico preventivo del gabinete o en este caso del equipo de cómputo. Bien, el objetivo de esta clase es conocer la aplicación del mantenimiento preventivo físico en los equipos de cómputo y reconocer su utilización del mismo. Bien, comenzamos con un pequeño preámbulo donde nos dice que las computadoras son dispositivos altamente delicados y cualquier inconveniente que pudiera tener eventualmente repercutiría en el funcionamiento de la misma con todos los problemas que ello puede ocasionar. Recordaremos que una computadora puede ser una herramienta principal de cualquier pequeña empresa o estudio profesional. Bien, cuando nosotros tenemos un equipo de cómputo o de manera general cualquier dispositivo, pues nos comenta que debemos como tal tener un plan de mantenimiento. Bien, pues es bien importante tener un plan de mantenimiento ya que todos los dispositivos como tal, en su mayoría todos los dispositivos electrónicos y no dejamos de lado lo que son las computadoras, pues deben de tener un mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo, que ahorita en esta clase únicamente nos vamos a enfocar en lo que es el mantenimiento preventivo. Dice que para que nosotros podamos darle mantenimiento a los equipos de cómputos tenemos que tener un plan de mantenimiento de cómo vamos a estar dando el mismo. Básicamente, la necesidad de crear un plan de mantenimiento de computadoras es evitar que fallen bueno, que fallen y que tenga problemas técnicos, lo que es nuestro equipo de cómputo. Y pues en algunos casos, si existe un daño, pues ya tendríamos nosotros que repararlos, ¿ok? Si no presentamos atención al mantenimiento de nuestras computadoras, lo más probable es que con el tiempo fallen debido a problemáticas asociadas con componentes sueldos, suciedad, humedad y otros muchos factores. Es importante que tengamos en cuenta entonces lo que es el mantenimiento preventivo para que nosotros podamos evitar esos posibles problemas que se pueden presentar si nosotros no le damos el mantenimiento adecuado y no tenemos un plan de mantenimiento, como aquí lo dice, problemas asociados con componentes sueltos, que se haya soltado algún componente de adentro de lo que es el equipo de cómputo con una suciedad, que es la acumulación de polvo, a lo mejor con la humedad y otros factores, pues tenemos nosotros que tener en cuenta esto para que no vayamos a tener problemas a futuro. Entonces, específicamente teniendo como base estos posibles problemas, pues viene lo que es el mantenimiento preventivo. Podría definirse como mantenimiento preventivo de una computadora como la necesidad de crear un ámbito de funcionamiento favorable para el computador, es decir, la necesidad de llevar a cabo una serie de actividades para que el equipo de cómputo se encuentre protegido ante cualquier problema. Pues el mantenimiento preventivo prácticamente lo que nos dice aquí es que tenemos que tener una serie de actividades programadas para que el equipo se encuentre protegido. En este caso vamos a empezar con el mantenimiento preventivo físico, es decir, la parte de afuera, y posteriormente les voy a enseñar también cuál es el mantenimiento preventivo que se le tiene que dar ya como tal en la parte del software. Ahorita vamos a ver el mantenimiento preventivo del hardware. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es que tendríamos nosotros que aprender a limpiar lo que es un equipo de cómputo. Aquí yo les puse una serie de recomendaciones acerca de lo que se tiene que ver cuando se hace el mantenimiento preventivo. Entonces, aquí tenemos sobre todo que ver cómo se lleva a cabo el mantenimiento o la limpieza de los equipos de cómputo. Entonces, vamos a empezar con un video en el cual en la primera parte nos muestra cuáles son los materiales que nosotros necesitamos para realizar ese mantenimiento. Y posteriormente vamos a ver cómo se limpia por fuera y también cómo se limpia por dentro. Bueno, sin más preámbulos, vamos a realizar a observar el video del cual les comenté. ¿Ok? Entonces, vamos a observarlo. Lo primero es que vamos a ver cuáles son los A la materiales hora del para adecuado limpiar una mantenimiento de nuestro computadora. equipo de cómputo,
Y como lo hemos mencionado anteriormente, tanto las computadoras personales como los equipos de escritorio, aunque también en algunos casos aplica para los dispositivos móviles, lo que debemos de tomar en cuenta son algunos materiales y herramientas para hacerlo de la mejor manera. Empecemos por los materiales. En este caso, los más comunes, los más necesarios, son tres, que se trata, en primer lugar, del aire comprimido. Esta es una botella de aire comprimido que se puede comprar en muchas tiendas de electrónica, fundamentalmente, dado que, bueno, no sirve solamente para limpiar computadoras, sino muchos otros componentes. El aire comprimido viene a alta presión y generalmente estas botellas no deben de agitarse cuando se aplica, porque de hecho pues, el aire ya viene comprimido. Hay mucha gente que cuando lo utiliza, lo primero que hace es agitarlo. Y como hay una diferencia enorme de presión entre el aire exterior y el aire interior, generalmente estas botellas empiezan a congelarse en el exterior por esa diferencia de presión. A veces entonces es difícil manejarlas cuando ya están tan frías. Hay que tener mucho cuidado, también por supuesto, dado que como el aire viene a tanta presión, no debe de apuntarse hacia las personas, no debe apuntarse hacia los ojos o la boca, etcétera, etcétera, porque puede causar algún tipo de lesión. Es de manejo delicado, siempre se debe de utilizar con conocimiento de causa, esto es, sabiendo cuáles son las condiciones en las cuales viene el aire con esa alta presión. No son elementos muy caros, esto es relativamente barato y generalmente una botella de este tipo alcanza para dar mantenimiento sin ningún problema a lo largo de prácticamente unos 6-8 meses a cualquier equipo de cómputo sin mayor problema. El segundo elemento que necesitamos, el segundo material, es el limpiador electrostático. Este limpiador electrostático es un líquido que también viene a cierta presión. Dependiendo del producto, en ocasiones sí se tiene que agitar un poco para aplicarlo. Y este material, su función principal es la de remover cualquier tipo de contaminante que esté adherido a algún circuito electrónico. A diferencia del aire, cuya función principal es remover el polvo, en el caso del limpiador electrostático es aquello que está pegado a los componentes electrónicos. Esto nunca se debe de aplicar ni sobre la pantalla, ni sobre el teclado, ni sobre el ratón, ni el chasis. Es solamente para aplicarlo sobre los circuitos electrónicos de la computadora. Por supuesto, en el caso de una computadora portátil o de un teléfono inteligente o de una tableta, se tendría que abrir el equipo, separar los demás componentes para poderlo aplicar directamente sobre los circuitos. En el caso de una computadora de escritorio en el gabinete es a veces mucho más fácil la utilización de este limpiador, dado que generalmente la placa madre o placa principal de la computadora está mucho más accesible. Entonces, cualquier componente electrónico, circuitos integrados, impresos y demás, se puede limpiar con esto. Esto debe utilizarse también con mucha precaución. No debe de ingerirse, tampoco debe de aplicarse sobre la piel, etcétera, porque pues, puede tener algún tipo de ciertos solventes que precisamente permiten remover este cochambre o estas cosas que estén pegadas en los componentes electrónicos. El tercer material que es muy útil es la espuma limpiadora. La espuma limpiadora también en ocasiones se tiene que agitar para que se aplique de mejor manera y es fundamentalmente para limpiar tanto las partes de metal como las plásticas, especialmente las plásticas. Sirve también para otro tipo de componentes o dispositivos, no solamente para las computadoras. Por ejemplo, con esto se puede limpiar todo lo que es el exterior de pantallas planas o de algún otro tipo de aparato, radios, que pues ya se hayan manchado con el paso del tiempo, se les haya pegado algún tipo de cochambre, se le puede remover perfectamente con la espuma limpiadora. La espuma limpiadora, a diferencia de los otros dos elementos que son de aplicación directa, tanto el aire comprimido como el limpiador electrostático, van directamente ya sea hacia todos los componentes o bien hacia los circuitos electrónicos. La espuma en ocasiones puede aplicarse de manera directa o en ocasiones debe aplicarse de forma indirecta. La forma indirecta significa utilizar un trapo en el cual se coloca la espuma y después ese trapo con la espuma es el que se aplica sobre cierta superficie. Un ejemplo, el teclado. El teclado, por ejemplo, en la parte de abajo, si se voltea el teclado, no en el área de las teclas, sino la opuesta, se puede utilizar la espuma y aplicarla directamente, no en exceso, nunca en ninguno de los componentes o de los materiales en exceso, nada más a manera de que cubra de manera uniforme la superficie y después
dejar ciertos segundos actuar la espuma, al igual que por ejemplo el limpiador electrostático, debe de actuar durante cierto tiempo, algunos segundos, no más de un minuto, y entonces se puede remover, porque entonces los químicos actúan sobre la superficie y remueven toda la suciedad. Pero en el caso, por ejemplo, del teclado en el otro lado, o sea, donde están las teclas, no se debe de aplicar esto de forma directa. ¿Por qué? Porque entonces la espuma en algún momento se vuelve a convertir en líquido y baja hacia los costados de las teclas, yendo hacia la parte del circuito impreso, que es lo que permite que funcione electrónicamente el teclado. Y lo que estaríamos sería haciendo en lugar del beneficio un mal al equipo. Dejaría generalmente de funcionar el teclado. De pronto te encontrarías que ciertas teclas ya no te responden. ¿Y todo por qué? Porque todo ese cochambre, toda esa suciedad, bajó de la tecla, se escurrió junto con el líquido hacia la parte de los circuitos. Entonces hay que tener mucho cuidado en la aplicación directa e indirecta de este limpiador. También es relativamente barato y se encuentra, al igual que los otros dos, generalmente en tiendas de electrónica. Esto es en cuanto a los materiales, pero también tenemos algunas herramientas que son muy simples. Generalmente vas a requerir un desarmador, esto es para abrir el equipo. En el caso de los equipos portátiles, tabletas y teléfonos, pues no es un desarmador tan grande como este. También en las tiendas de electrónica generalmente venden kits o conjuntos de desarmadores de diversos tamaños, son mucho más pequeños o mucho más finos, porque generalmente los tornillos de esos dispositivos, portátiles, tabletas y teléfonos, son mucho más pequeños que los de una computadora de escritorio, que sí son tornillos más grandes para los cuales sirve un desarmador como este. Otro componente que tenemos importante es la brocha. La brocha lo que nos va a permitir es remover el polvo, por ejemplo, del teclado, del ratón, de la parte exterior del gabinete, de la fuente de poder e incluso dentro de los mismos circuitos antes de aplicar algún otro de los componentes. O por ejemplo, la brocha se utiliza mucho en conjunto con el aire comprimido. Dado que, bueno, primero se puede dar una sopleteada con el aire comprimido, dejar que se asiente un poco el polvo, porque el polvo sigue flotando en el ambiente, y después con la brocha se puede remover ya de forma mucho más puntual cada una de las áreas en donde se haya acumulado polvo. Y tenemos el caso de la franela o trapo. Una franela o trapo, preferentemente que no suelte pelusa. Hay diversos trapos para esto, para la limpieza de componentes electrónicos. Generalmente son los mismos trapos que se utilizan para limpiar pantallas planas, dado que estos trapos también tienen la facilidad de ser electrostáticos. Esto es, se les adhiere el polvo y entonces eso evita que le estés dando vueltas y vueltas y vueltas al trapo y resulta ser que no puedes remover el polvo. Cuando, por ejemplo, el polvo no se puede quitar de la parte exterior y demás, lo que pasa es que seguramente ya tiene grasa o cochambre y eso es lo que está reteniendo el polvo. Si se utilizan trapos electrostáticos es mucho más fácil removerlos. Entonces, la secuencia de utilización de todos estos materiales la veremos más adelante de forma puntual en cada uno de los componentes de la computadora. Pero es importante, como lo hemos mencionado, tener cuidado con algunos de estos materiales. Todos vienen a presión, así que se deben de guardar al final en un lugar seco, que no existan humedad y demás, y no expuesto al calor, porque eso implicaría una potencial explosión. Así que hay que tenerlo siempre con cuidado. Y por supuesto las herramientas que son muy simples, utilizarlas de manera adecuada. Esto es, por ejemplo, no utilizar desarmadores que no van de acuerdo al tipo de tornillo que se quiere remover, no utilizar trapos que estén sucios, porque lo que vamos a hacer es contaminar más el equipo, y generalmente utilizar brochas de cerda natural o sintética, pero que sean de buena calidad para que no desprendan las cerdas y que eso contamine de nuevo el equipo. Ok, prácticamente lo que nos explica el video son los materiales básicos para que nosotros podamos realizar la limpieza de un equipo de cómputo. En el siguiente video vamos a empezar con lo que es la limpieza de un equipo de cómputo, pero del gabinete de la forma externa sí, de la parte externa del equipo de cómputo, que en este caso es el gabinete. Entonces vamos a ver cómo se limpia de manera externa, cómo se ocupa estos elementos, la espuma, sí que principalmente la espuma y el trapo electrostático, la franela electrostática, para que veamos cómo se hace la limpieza externa. ¿Sí?
Lo que tenemos aquí es el gabinete de una computadora de escritorio, lo que se llama también el chasis y más popularmente se le conoce como el CPU. Bueno, sabemos que el CPU en realidad es un circuito que se encuentra en el interior de esto, pero casi siempre se le llama así el CPU. Estos gabinetes tradicionalmente son de una cubierta de metal, tienen una parte frontal de plástico en el cual se encuentran pues las unidades, en este caso lectoras de CD y DVD, puertos USB, puertos de audio, unidades lectoras de memoria, etc. Bien, este tipo de gabinetes, generalmente la manera más fácil de limpiarlos es precisamente con un trapo electrostático. Podría algunas personas utilizar aire comprimido, pero en realidad lo que van a hacer es nada más aventar polvo por todos lados. La manera más sencilla es empezar obviamente de arriba hacia abajo y tratando con el trapo de remover todo lo que es el polvo que tiene la computadora hacia la parte posterior de la misma. Siempre puede hacerse con ciertos movimientos un poco semicirculares para tratar de hacia arriba y hacia abajo reducir el polvo que tenga el equipo. Una vez que se ha eliminado la mayor parte del polvo con el trapo electrostático, se puede utilizar ya una franela y la espuma limpiadora para dejar la superficie completamente limpia. Vamos a empezar en la parte de arriba, agitamos un poco la espuma y se aplica también sobre la superficie y se deja actuar la espuma durante algunos segundos. Lo que está haciendo la espuma es tener una acción sobre el cochambre, sobre la contaminación que tenga la superficie. Se puede utilizar el trapo, por ejemplo, o dos trapos, para tratar de distribuir sin tallar, solamente distribuir completamente o de manera uniforme sobre la superficie del chasis toda la espuma para dejarla actuar de mejor manera. Ahora, esto es fácil hacerlo sobre las superficies planas, donde, como vemos, no hay una parte plástica o que se pueda meter el líquido que genera la propia espuma al dejar de tener esta forma precisamente de espuma y regresar a su estado natural, evitar que se meta eso al interior de la computadora. En el caso particular de la parte frontal, por ejemplo, como aquí sí hay más ranuras y hay componentes electrónicos, aquí se puede utilizar la espuma de manera indirecta. La aplicación que acabamos de hacer sobre la parte metálica, la parte plana, es aplicación directa y la parte indirecta es con el mismo trapo. Se puede aplicar un poco de esta espuma, no en exceso, ¿sí? Para que actúe también algunos segundos, también sobre las placas de la entrada, por ejemplo, de los discos, las ranuras de memoria, un poco tener cuidado para que no ingrese hacia la parte de los lectores la espuma. Aunque es un líquido de cierta forma inerte, para no afectar los componentes electrónicos, conviene siempre tener la precaución de no aplicarlo en exceso. Vamos a dejar que actúe unos segundos sobre la parte del plástico. Y regresando a la parte del gabinete, lo que podemos hacer es ya con una parte seca de la franela, ahora sí, remover el exceso de la espuma o del líquido para que entonces se elimine completamente cualquier contaminante que tenga toda la superficie. Algo que notarás cuando estás haciendo esto es que recupera cierto brillo, o sea, literalmente como si la computadora fuera nueva. ¿Pensabas que tu computadora era opaca? Pues no, en realidad sí guardaba su brillo original. Y esto solamente se consigue con la espuma limpiadora. Nunca debes utilizar abrasivos, ningún tipo de solvente para limpiar estas superficies, porque lo único que vas a conseguir es que se degrade el material del que están hechas o incluso que se pueda despintar o algo por el estilo. Siempre es bueno tener la espuma limpiadora, dado que está diseñada precisamente para eso. Y algo muy importante, esto mismo se lo puedes aplicar incluso a otros equipos, por ejemplo las pantallas. No es conveniente utilizar una franela de este tipo para limpiar la superficie de una pantalla, como veremos más adelante, pero sí para limpiar el gabinete. O sea, la parte exterior de la pantalla la puedes limpiar perfectamente con esto. Y bueno, ya una vez terminado, notaremos que el brillo del metal, digamos, o del esmalte que cubría el metal del chasis, está completamente limpio. Regresando hacia la parte frontal, notarás que, bueno, ya prácticamente no tenemos espuma porque se ha transformado en un líquido.
y ya ha removido de cierta forma todos los contaminantes que tenía estas partes. Lo único que hacemos es remover el exceso, ¿sí? Que no quede ninguna marca de algún tallón o algo por el estilo con los trapos. Y lo que tenemos es nuestro gabinete, el chasis en la parte exterior, perfectamente limpia. En otra sección, lo que veremos es la limpieza del interior. Como notará. Bien, pues prácticamente aquí nos enseñó cómo limpiar el gabinete. El gabinete es es decir, la carcasa, podemos decirlo de esa manera, que cubre los dispositivos electrónicos que tenemos de un equipo de cómputo. En este caso nos está mostrando cómo limpiar un equipo de cómputo de escritorio. A lo mejor en otro momento vemos cómo se limpian lo que son las computadoras laptop, pero en este momento para iniciar lo estamos haciendo con un equipo de escritorio y pues aquí nos dice cómo se limpia únicamente de manera externa utilizando lo que es la espuma limpiadora, cómo se debe de dejar actuar esa espuma y cuáles los trapos electrostáticos y las franelas para que podamos realizar una limpieza adecuada, cuidando las ranuras y cuidando que no dañar los equipos de cómputo y las entradas como tal, sobre todo los puertos, si podamos hacer correctamente el mantenimiento preventivo, que en este caso estamos haciendo un mantenimiento preventivo. Ahorita lo estamos haciendo bueno, les mostró de cómo hacerlo de manera externa. Ahora en el siguiente video vamos a ver cómo se limpia de manera interna los componentes. Para limpiar el interior del gabinete de la computadora, lo que tenemos que identificar es cómo se abre la computadora. Muchos de los equipos de escritorio que tienen esta configuración del CPU separado del monitor, etcétera, son muy fáciles de abrir con un destornillador llamado de cruz y generalmente tienen dos tapas, una a la parte izquierda, a la parte derecha, y lo que hacemos es identificar los tornillos, remover los tornillos con el desarmador. Generalmente siempre que desarmes algo, conviene que pongas en orden y perfectamente identificados cómo van los tornillos. Aquí es muy simple porque solamente hay dos tornillos para quitar esta tapa. Pero imagina, por ejemplo, en el caso de una tableta o de un teléfono, ahí sí es de mucho mayor cuidado porque debes de tener tal vez algún tipo de cartulina o algo en donde vayas haciendo un dibujo del mismo aparato y vayas acomodando cada uno de los tornillos en donde van. A veces en esos aparatos los tornillos no son siempre del mismo tamaño y van en distintos lugares. Bien, una vez que hemos eliminado los dos tornillos, que los hemos quitado, lo que hacemos es que hay una pequeña depresión aquí en el propio gabinete, en la lámina, la presionamos un poco y jalamos hacia atrás para quitar la tapa. La hacemos a un lado. Esta la podemos limpiar de la misma manera que en la parte interior como limpiamos el exterior, con la espuma limpiadora. Y lo que tenemos aquí, bueno, son toda la parte central de la computadora. Al fondo, lo que se ve es la tarjeta madre, en donde se encuentra, por supuesto, el procesador central, se encuentran los bancos de memoria, las ranuras de expansión, etc. En la parte de arriba, lo que tenemos es la fuente de poder. Esto es algo muy importante, dado que es donde viene la entrada de energía eléctrica, generalmente energía eléctrica de la toma de la casa, esto es alterna, de 127 voltios, y lo que hace esta fuente de poder es transformar la energía en corriente directa para que pueda operar toda la computadora. Tenemos también las partes de los discos duros, aquí hay uno instalado, y por supuesto, pues las unidades lectoras. En la parte superior está la de CD y DVD, por acá se encuentra más adentro lo que es la unidad lectora de tarjetas. Para poder limpiar la computadora en el interior, lo primero que vamos a utilizar es el aire comprimido. El aire comprimido lo que hace es eliminar todo el exceso de polvo que pueda tener el interior. Generalmente, el lugar donde mayor cantidad de polvo se acumula es en la fuente de poder. En la fuente de poder siempre hay, como hay un ventilador, ese ventilador sirve también como una especie como de aspiradora para que el polvo se meta ahí. Hay dos niveles de limpieza del interior de la computadora. El que vamos a enseñar aquí es, digamos, el nivel básico. El nivel avanzado implica desarmarla por completo. Esto es quitar la fuente de poder, limpiarla por separado, quitar la tarjeta madre, limpiarla por separado, quitar los módulos de memoria, quitar los discos duros, etcétera, etcétera, y a cada uno limpiarlo. Bueno, ese es un mantenimiento preventivo o de limpieza mayor, mucho más complejo.
y que por supuesto requiere mucho más cuidado del que vamos a hacer tan solo aquí. Pero vamos a enseñar algunas técnicas básicas para hacer una limpieza, digamos, rutinaria de la parte interior de la computadora. De nuevo, empezando de arriba hacia abajo y del exterior hacia el interior. En este caso, lo que tenemos es que la fuente de poder, como tiene un ventilador en la parte de aquí atrás, conviene que con algún tipo de dispositivo, o en este caso puede ser el mismo desarmador, atoremos, lo metamos el desarmador un poco dentro de la fuente, para evitar que con el aire comprimido gire por sí solo y entonces este motor se convierta en algo inverso, una especie de generador, y que podamos inducir voltaje, corriente eléctrica hacia la computadora y que eso pudiera dañar la fuente de poder. Eso no mucha gente lo hace, pero conviene porque, aunque es difícil que puedas generar suficientes voltios como para dañar el equipo, más vale prevenir. Lo que hacemos entonces es nuestro aire comprimido, que no tenemos por qué quitarlo, aplicarlo a cierta distancia sobre la parte exterior para hacer que el polvo salga. Bien, podemos hacerlo ahí hasta que ya, conforme vayamos inyectando el aire, ya no salga más polvo. Ahora lo que podemos hacer es también, desde el exterior, aplicar generalmente el aire comprimido para que entonces todos los puertos que tiene la computadora, puertos de audio, video, de red, unidades USB y demás, también removamos el polvo de ahí. Generalmente lo hacemos en movimientos en zigzag, ¿sí? Yendo hacia la parte de abajo. Bien, esta computadora afortunadamente no tiene tanto polvo, pero hay algunas que realmente dejas hasta de verlas por la cantidad de polvo que generan alrededor. Una vez que hemos hecho esto, lo que pasa, mucho del polvo, algunos rebota hacia el exterior y otro va hacia el interior. Lo que hacemos es, de nuevo, de arriba hacia abajo, aplicar de manera general, particularmente sobre la tarjeta madre, y en el mismo sentido, en zigzag, hacia abajo, el aire comprimido. Lo que veremos es que, bueno, mucha pelusa y demás se desprende, alguna quedará flotando, y otra sí, totalmente va hacia la parte de abajo. Bien, esperamos unos cuantos segundos a que se asiente el polvo, pero notaremos que en la parte inferior de la computadora hay mucho más polvo. Lo que se puede hacer ahí es utilizar la brocha para entonces todo ese polvo que se ha asentado, ya removerlo, porque si le seguimos echando aire comprimido, lo único que vamos a hacer es revolver y revolver el polvo todo el tiempo. Con la brocha vamos hacia algún sentido tratando de sacar del gabinete todo el exceso de polvo. Quedará sobre la mesa, sobre la superficie en la que estamos haciendo la limpieza. Y entonces, incluso podemos utilizar al final, por lo que quede de los restos que no pudo extraer la propia brocha, utilizar el trapo electrostático para quitar lo último del polvo que quede dentro del gabinete. Ahora, te preguntarás, ¿para qué se utiliza entonces el limpiador electrostático? El limpiador electrostático generalmente se utiliza para la limpieza avanzada. Esto es cuando quitas todos los componentes. Pero en el caso particular, vamos a hacer una breve demostración de la memoria. Voy a quitar aquí dos módulos de memoria. Bueno, con uno es suficiente. Lo extraigo, tiene unas patas para abrir los seguros de la memoria. Lo extraigo. Nunca toques los circuitos, siempre se debe tocar de los extremos. Y lo que se hace, en este caso, este es un componente electrónico. Aquí no le puedo aplicar, por supuesto, la espuma, aquí no va para nada. Lo que va es el limpiador electrostático. Y lo que vamos a hacer es, a cierta distancia, a unos 7-10 centímetros, aplicar en un solo sentido el limpiador, voltearlo con toda precaución. Por supuesto, no sobra decir que todo esto lo debes de hacer en un ambiente no estático, donde no se pueda generar electricidad estática, porque podrías dañar algún componente por una descarga electrostática de energía. Y después de ciertos segundos, este limpiador se secará. Lo que va a hacer, lo que está haciendo ahorita es remover cualquier tipo de cochambre que tenga en los conectores, en los circuitos y demás. Una vez que está seco, de hecho tiene cierto olor a solvente, lo que puedes utilizar es una brocha, puede ser preferentemente otra a la que utilizas para remover el polvo, para no echarle más polvo a esto, y también en cierto sentido, quitar
todo lo que queda, todo lo que desprendió el propio limpiador electrostático para que entonces el circuito quede perfectamente limpio. Podrás identificar cuando ya está seco, cuando ya no sientas ninguna humedad en el dedo, y entonces remueves lo que queda de la contaminación del circuito y puedes volver a insertarlo en el equipo. Ese es el proceso general para la limpieza de la parte interna de la computadora. Recuerda tener mucho cuidado en cuanto al uso de los materiales, de los químicos, de los limpiadores dentro de esto. Nunca utilices la espuma limpiadora en el interior de la computadora, no es para eso, mucho menos en los circuitos, para eso es el limpiador electrostático. Y, por supuesto, siempre sigue la secuencia de cuando estés removiendo algo, cuando quitas algo de algún lugar, algún cable, etcétera, etcétera, anota en algún cuaderno o tómale una foto con el teléfono, etcétera, etcétera, para que siempre pueda regresar los componentes a su posición original. Una vez que has concluido la limpieza del equipo, en este caso voy a volver a insertar la memoria, lo que puedes hacer es ya regresar la tapa del gabinete para que entonces quede perfectamente ya dispuesto para operación el equipo de cómputo. Así de sencillo es como se le da mantenimiento a una computadora en el interior. Bien, pues en este último video lo que nos mostró es cómo hacemos una limpieza muy básica. Como les dice aquí, este compañero, es que hay dos tipos de limpiezas internas. Esta es una limpieza básica y hay un tipo de limpieza mucho más externa, donde nosotros tendríamos que quitar todos los componentes para ir limpiándolos uno por uno. Pero como aquí nos dice, igual sería bueno hacer una bitácora de cómo van conectados todos los componentes para que posteriormente los volvamos a dejar igual y pueda seguir funcionando correctamente. Es importante tomar en cuenta que para la parte interna se ocupa o sí se puede ocupar el aire comprimido, pero de la manera como ahí nos dijo, utilizando las técnicas a lo mejor en zigzag, limpiándolas en un solo sentido, sin desconectarlo, o si van a desconectar a algún cable, pues para limpiarlo, ir desconectando, yo sugiero uno por uno, limpiamos y conectamos cuando se hace una limpieza básica, en este caso. Y también, pues, si vamos a limpiar algún componente, como son las memorias, son las tarjetas de expansión, como son el procesador, etcétera, pues, hacerlo utilizando el limpiador electrostático, que es este que está aquí, para que removamos ese componente o esa suciedad. Bien, es importante que hagamos limpieza, jóvenes, a nuestro equipo de cómputo, porque cuando se genera mucha suciedad puede traer consecuencias a nuestro equipo de cómputo, que se empiece a calentar, que empiece a tener fallas, bien, puede tener muchas consecuencias dentro de lo que es nuestro rendimiento del equipo de cómputo. Entonces, por eso es que esto es importante cuando hablamos de mantenimiento preventivo. Bien, pues creo que por ahora eso es todo y voy a pausar un momento el video.